Les quiero decir en concreto qué es lo que creemos los cristianos, o qué deberíamos de creer, o qué es lo que entendemos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los judíos no son de A, B y C, ellos son de historia. Ellos cuéntame una historia. Así es Dios. Dios está escribiendo un libro para la humanidad y lejos de decirte, mira, sabes, te cuenta una historia para que tú extraigas de ahí las enseñanzas. Bueno, y esto es un acrónimo, como nos gusta para aprender. El orden de los factores no altera el producto, no importa las letras como ustedes le quieran poner. El chiste es que ustedes sepan el significado de cada letra, ¿ok? Y se los voy a ir contando. Ok, ¿en qué se distingue el cristianismo de cualquier otra creencia o de cualquier otra religión? La primera D, ok, es dirección, ok. Y aquí voy a hablar en términos muy generales, no voy a entrar a qué creen los sintoístas o lo que ustedes quieran. Pero básicamente esta es la primera diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que dicen las religiones. ¿Ok? Todas las religiones tienen un sentido ascendente. ¿Ok? Mientras que el cristianismo tiene un sentido descendente. Y ahorita les voy a explicar. Pero la primera diferencia es dirección. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué quiere decir esta palabra apoteosis? Aunque ustedes no lo crean, creemos en ella, ¿eh? Bueno, no nosotros, pero los católicos creen en la apoteosis, los sintoístas creen en la apoteosis, por eso adoran a sus ancestros. Los romanos creían en la apoteosis, por eso también adoraban a sus ancestros. Apoteosis quiere decir que te vuelves un dios, ¿ok? Y también los romanos tenían su proceso de canonización y entonces ya le podías rezar si había hecho ciertos milagros y etcétera, el ancestro. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan en qué consiste el cristianismo tiene un orden descendente. ¿Por qué? Déjenme regreso. Porque en las religiones tú tienes que hacer y tú tienes que ascender, ¿sí se entiende? Si tú le preguntas a una persona que no conoce la Biblia, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué es lo que más comúnmente te contestan? Al cielo, todos contestamos más o menos. Es raro el honesto, ¿no? Ok, bueno, tú le preguntas a una persona, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Te dice al cielo. Y le preguntas, ¿por qué? ¿Qué te dice? No soy tan malo. O soy bueno. No he matado a nadie. Los que ya mataron, bueno, no he matado a tantos, ¿no? No. Y pues todos pues ahí aventamos nuestros choricines, ¿no? Para justificar nuestra propia bondad. Es realmente, ¿cómo les diré? Para el cerebro humano, pensar en el castigo eterno y pensar en el infierno es ridículo, y sobre todo cuando efectivamente no hemos hecho tantas cosas malas. Lo que pasa es que nuestro concepto de maldad es bastante extraño, ¿no? Ok, y por el otro lado, ¿qué es lo que creemos los cristianos? Los cristianos creemos en una cosa total y completamente diferente. Los cristianos creemos que el hombre está total y perfectamente muerto, inútil, sumergido, si así lo quieren ver, destruido en sus pecados. Y fue necesario que Dios se convirtiera en persona, Dios descendiera y nos viniera a salvar. ¿Sí se entiende? Ok, las religiones, se los voy a poner de esta forma, dicen haz esto, no hagas aquello, ve a misa los domingos, sumérgete en el Ganges, ve a la Meca, lo que ustedes quieran. Rézale a tus antepasados. El cristianismo dice, ¿qué dice? A ver, váyanse al Apocalipsis, al capítulo 21. Y a ver, completen la frase, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está la primera diferencia entre todas las religiones que ustedes quieran del planeta. Sí, que más o menos al final del día todos tienen esta balanza. ¿Sí me explico? Es como examen. Si tienes más buenas que malas, pasas. Pero examen de educación de la SEP, o sea, y no crean, y hay extraordinario, y primera, y segunda, y novena vuelta, y lo que tú quieras. Y si no, pues haces plantón y... Es realmente como nuestro sistema educativo la salvación. Tienes una chance, dos chances, y además tronaste la primera, tronaste la tercera. Con que me hayas contestado, con que saques dos, ya pasas. ¿Sí me explicó? Y Dios dice, no, para ir al cielo te tienes que sacar 10. ¿Sí lo entienden?
Pero la pregunta es, ¿quién saca 10? Para ir al cielo tienes que ser perfecto. Ese es un gran problema, ¿ok? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso es que Dios nos amó primero, y eso es muy importante. El que toma la iniciativa en la salvación del ser humano es Dios. El ser humano está buscando a Dios como el delincuente está buscando el shadow con judiciales. ¿Sí me explicó? Por eso es que no nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos a la religión? Sí, sí nos acercamos, porque en la religión, ¿quién es el bueno? Pues tú eres el bueno, tú eres el que haces, tú eres el que tornas, tú eres el que fuiste, tú eres el que diste la limosna, el que compró la indulgencia, el que se sumergió en el Ganges, el que prendió el incienso, lo que ustedes quieran. En la religión, el héroe eres tú. ¿Por qué? Porque tú te salvas. Para el cristianismo, y esto es lo más duro del cristianismo, tú eres el fracasado, tú eres el pecador putrefacto, tú eres el condenado, tú eres el que va al infierno. ¿Cuál de las dos te gusta más? Pero acuérdense que Dios todo el tiempo nos está comparando con ovejas. Las ovejas más felices son las que parecen galgo, ¿sí? Las que parecen xoloescuincle, las que están recién trasquiladas. Las ovejas que quisiéramos ser, las pachonas, envueltas en un sacote de lana, son las que más sufren. El orgullo nos mata. Y desgraciadamente las religiones nos meten en una espiral horrible de orgullo-culpa. ¿Sí me explico? Orgullo-culpa. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno, sí, pero luego veo mi vida cómo estoy constantemente fallando, me lleno de culpabilidad. Sí, pero eso no me lleva a humillarme, sino que, ok, le vuelvo a echar ganas, me latigueo, me pongo mis nopales en la rodilla y entonces yo soy el bueno. Y entonces vuelvo al orgullo. Y se entra en algo espantoso. Ok, ahí está en capítulo 21. Ok, entonces las religiones dicen, cumple los mandamientos, ve a la misa, ve a donde ustedes quieran. ¿Y qué dice Jesús? Estas palabras las dijo antes en la cruz. Apocalipsis 21:6, y me dijo... Dos palabras muy sencillas, pero que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo entender. Hecho está. Las religiones dicen, haz, Jesús dice, ya hice. ¿Qué es lo que el hombre aporta en la salvación? Sus pecados. Si te operan de cáncer, ¿qué aportas? ¿Tus tumores? ¿Sí? ¿Qué es lo que aporta el ser humano aquí a la luz de 21:6? Su necesidad. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo reconocerla? Las religiones dicen, Jesús dice, hecho está, yo soy el principio, yo soy el fin. Antes y después de mí no hay nada. Y luego dice Dios, si tienes sed, ven. Lo que tú vas a aportar en la salvación son tus pecados, es tu putrefacción, es tu necesidad. ¿Quiénes se van al cielo? Los que la reconocen. Los que reconocen su necesidad de Dios. Por eso es que aclara, está terminado. Si tienes sed, ven y te voy a dar del agua de la vida, no por méritos, porque no te alcanza gratuitamente. Ok, váyanse a Isaías al capítulo 64. Este es un pasaje espantoso. Y los que estén tomando nota, bueno, váyanlos apuntando porque les van a servir mucho para cuando le hablen a las personas de Cristo. ¿Por qué? Y al final les voy a dar ahí el camino de los romanos, que son los versículos en la carta de los romanos, para que no tengan que andar para arriba y para abajo, para que les sea muy fácil hablarle a otras personas de Cristo. 64. Ok, este es un pasaje muy conocido. Bueno, entonces, ¿qué? Nuestra flechita, nuestras buenas obras, ¿de qué sirven? Ok, a ver, 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjense qué espanto, y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿entiende la primera D? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y cualquier creencia? En uno tú haces, en el otro está hecho. En uno tú eres el héroe.
En el otro tú eres el fracasado. En el otro tú eres como suciedad. Y tus buenas obras como pañal, ¿eh? Como pañal con popochas. ¿Sí? La frase aquí como trapo de inmundicia es un eufemismo. ¿Se acuerdan? Un eufemismo es un término que sustituye otro por algo más blando, por algo más leve. Y se los voy a decir que dice en el hebreo, dice trapo de menstruosa. Ok, esa es la forma como Dios ve nuestras buenas obras. Cuando nosotros le queremos echar ganas, Dios dice, no, o sea, no me estás impresionando, porque además parto de la base de que te tendrías que portar bien. Sí, o sea, cuando uno se para en el semáforo, el policía, gracias a Dios, ¿no? No te da beso, ajá. Y no tendría por qué, digo, la otra opción es atropellar o generar un accidente, sí. Cuando el ser humano se ha juzgado, Dios no lo va a juzgar por sus buenas obras. O sea, ¿sí me explicó? O sea, esto es llegar con el juez después de matar a 500 y, bueno, pero en primaria me porté bien, licenciado. ¿Sí me explicó? O sea, Dios dice, y acuérdense, ¿cuándo pecamos? Pues realmente pecamos a diario, ¿están de acuerdo? Hasta dormidos, ajá. A veces las gentes dicen, bueno, es que yo no he hecho tanto mal, pues habrá estado mucho tiempo fuera de combate, maestro, ¿sí me explicó? O estuviste en coma, o no sé qué habrás hecho durante tanto tiempo. Porque mientras estamos despiertos, que el planeta se cuide. Sí. Yo sabía que tú eras nueva, por eso había que presentar esto. Les digo como examen, ¿no? Y si tuve más buenas que malas, nuestras obras sí van a ser efectivamente, ¿cómo les diré? Pesadas. ¿Pero para qué? Lo que les voy a decir es muy fuerte, ¿eh? Lo que les voy a decir es muy fuerte. A ver, váyanse a Efesios al capítulo 2. Aquí vamos a llegar eventualmente, ¿eh? Y aquí, ¿se acuerdan de las preposiciones en la escuela? A, ante, bajo, cabe, con, contra de, desde, hacia, para, según. No sé por qué yo tronaba siempre redacción si todavía me acuerdo de las preposiciones. Según, so, sobre, tras. Aunque ustedes no lo crean, yo fui un pésimo estudiante, ¿eh? Y todos dirán, Charlie, increíble. Sí, no, sí lo fui en la preparatoria. Ok, 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia, sí, o por el amor de Dios, o por lo que ustedes quieran, por su misericordia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿ok? Es un regalo de Dios. Y luego Pablo aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo le ha de haber salido, ¿cómo les diré? Le ha de haber brotado sangre de la lengua cuando escribe eso, porque Pablo es un fariseo. Y a los fariseos les encantaba farolear su justicia. ¿Se acuerdan que los judíos oraban con sus filacterias? Y entonces Jesús, y tenían, ¿se acuerdan los flecos? Y Jesús les dice, ustedes ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos para farolearle al mundo. Sí. Cuando ayunan, avisan, demudan el rostro, pues que estoy ayunando, ¿no? Cuando diezman, ¡boom!, que suene duro. ¿Se acuerdan que se le decían trompeta a las alcancías? ¡Tum! ¡Wow! Mira cuánto echó. Y Pablo es de ese equipo, ¿no? Entonces cuando lo escribe le cuesta trabajo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no nos salvamos por obras. Entonces, ¿qué tienen que ver nuestras obras? Exacto, no nos salvamos por obras, pero nos salvamos para. ¿Ok? Una vez que tú conoces a Dios, que tú le pides a Dios que venga a tu corazón y que te perdone, entonces Dios va a esperar una vida distinta de ti. ¿Por qué? Ok, una vez decía un hombre, nunca voy a poder escribir como Shakespeare a menos de que el genio de Shakespeare me invadiera.
Nunca vamos a poder vivir como Cristo, a menos que ¿qué? Que su Espíritu Santo nos invadiera. Y es literalmente lo que hace cuando aceptamos a Cristo. Ok, dice Pablo, porque somos hechura suya, Dios nos tuvo que transformar en el momento de la salvación. Dice, creados en Cristo Jesús, ahora sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces acuérdense, las preposiciones es lo más importante en este caso. No nos salvamos por. ¿Por qué? Porque es por gracia, no es por obras. Es porque Dios nos perdonó. ¿Cómo nos ve Dios? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le hace la distinción a estos griegos, porque para el judío pecado y delito es lo mismo, ¿se acuerdan? Lo estábamos viendo ahora que Dios les da su ley. El griego tiene una distinción, el griego cree que hay cosas contra Dios y cosas contra la ley. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ok? Fíjense, versículo 4, 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces se entiende, es un shock, ¿eh? O sea, yo espero que no estén así como niño que le dicen que Santa Claus no existe. Pero en serio, Charlie, no nos vamos al cielo por buenos. ¿Quién es bueno? Pues miren, yo y uno que otro sujeto, de ahí en fuera. Qué bueno que está mi mujer del otro lado, porque aquí es donde se inmola siempre. Ok. Bueno, a ver, váyanse. Romanos, capítulo 3. Ya a esto volveremos, Dice 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Oye, Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, velo, estaba bien flaquito por su huelga de hambre, Charlie. Lo lamento. No hay nadie bueno. Todos nacemos putrefactos. ¿Alguien le tuvo que enseñar a sus hijos a hacer berrinche? Miren, yo no sé, mi hija, los que la ven aquí que viene y cotorrea, tiene 3 años y le pone unas friegas a su hermano de 7, pero increíbles. Y dices, ¿quién le enseñó? Pero aparte te volteas y ya lo está atacando y dices, lo traemos. Cuando veamos la última D, la D de la decisión que tienes que creer, no es algo que heredas, ya lo veremos. Pues todos nacemos así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, me brinco al 23. Por cuanto, y otra vez esta palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo somos justificados? Por lo que hizo Cristo en la cruz, siendo justificados gratuitamente, otra vez por estas palabras, por su gracia. Cuando vino la Reforma, y miren, alguna vez ya vimos acerca de la Reforma protestante, que no es así que uno diga, wow, Dios la compara en el Apocalipsis con la iglesia de Sardis, si se acuerdan. Pero ellos tenían sus dichos ahí en latín, y uno de los dichos era soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Sí, o sola fide, solo por fe. Y tenían razón. En la salvación de quién es la gloria. Entonces, ¿qué tienen que ver nuestras obras? Nada, absolutamente nada, ¿ok? Pero, y lo que les voy a decir es todavía peor, pero se los voy a soltar. A ver, váyanse al Apocalipsis, al capítulo 20. Sí. Dice que a su iglesia se le ha concedido el especialista de vino fino. Sí, las cuales son las obras justas de quienes,
Sí, de los creyentes. Entonces, después de que conocemos a Dios, efectivamente Jesús está esperando un comportamiento distinto. ¿Lo está esperando antes? No. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como muertos. ¿Y tú puedes esperar algo de un muerto? Ok, y ahorita les explico esto. 20:11, vamos hasta el juicio final. Y dice, vi un gran trono blanco, ahí está Dios nada más y el ser humano desnudo frente a él. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el fin de los tiempos, ¿ok? Acaba de terminar el milenio y termina el proyecto que Dios llamaría tiempo, ¿ok? Va a empezar la eternidad. Huyen el cielo y la tierra. Y lo que Dios está diciendo es que ya no hay nada en ese instante. ¿Sí me explico? Lo único que es, o lo único que en ese instante, ¿cómo les diré? Está presente es Dios y el hombre. Está Dios sentado en el trono blanco, ¿sí? ¿Y quién está enfrente? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una vez me decía un hombre, un amigo, que antes de morir tenías que escribir un libro, torear un toro y tener un hijo. Y le dije, pues toreate el toro y ten el hijo, porque el libro ya lo estás escribiendo. La Biblia dice que todos los seres humanos estamos escribiendo una biografía todos los días. ¿La tienes? No, no la tienes tú, la tiene Dios. Pero todo el tiempo esto, el cráneo, la está escribiendo. Desgraciadamente a este juicio, los que llevamos las pruebas en nuestra contra somos nosotros mismos. O sea, las cámaras que grabaron nuestras faltas y el audio de nuestras faltas fueron nuestros ojos y nuestros oídos. Ok. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que por un lado tienes las biografías de todas estas personas que están frente a Dios, y al lado hay un librote, la sección blanca del cielo. ¿Ok? Ok. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacen las obras del ser humano? Bueno, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ok, efectivamente las obras del ser humano van a ser puestas en una balanza, pero no para recibir recompensa. Ok. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí sale Leonardo DiCaprio, después de el Titanic. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok, y aquí viene lo importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que, ¿qué determina que vayas al cielo? ¿Tu biografía o el otro libro? ¿Quiénes son los muertos? Sí. ¿Por qué? Dice Efesios, y Él os dio vida. Cuando tú has aceptado a Cristo, tú has aceptado la vida. Y Dios ya no te considera un muerto. Cuando dice que Dios vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Él, está diciendo el incrédulo, el que no quiso la vida. Váyanse al Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Ok? Y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué consiste recibir a Cristo? El que recibes la vida que Dios te ofrece, la nueva vida. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno, pero Dios te quiere perdonar. Y cuando te perdona, no solamente te perdona, te da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ok, 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿quiénes son juzgados ahí frente al gran trono blanco? Exactamente, los muertos, los que no tienen a Cristo. Ahora, nosotros
¿Y nosotros qué? ¿No nos juzgan? Lo que pasa es que nosotros también nos hallaron culpables. Sí. Nada más que alguien se atravesó. Por eso Jesús se llama Salvador. El castigo que van a sufrir estos hombres eternamente, si así lo quieren ver representado en un relámpago de Dios, también lo merecíamos todos, por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El punto es que Jesús se atravesó. El que acepta el pago que hizo Cristo en la cruz, se va al cielo. ¿Por qué? ¿Por sus méritos? No. Por la sangre de Cristo. ¿Ok? Y Él es la propiciación, Él es el pago. La palabra literalmente es el que aplaca, la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que los judíos tenían su sistema de cápara, de sacrificio, del sustituto. No crean que Dios instituye ahí los sacrificios en el desierto de matas la ovejita y matas este y matas aquel de a gratis. Era una representación gráfica de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Jesús se hizo hombre, váyanse al capítulo 1, habitó entre nosotros y se subió a una cruz, no porque lo agarraron los romanos, ni porque lo agarraron los judíos. Jesús sabía perfectamente el día en el que iba a morir. Y no lo mataron los romanos ni lo mataron los judíos. Ahorita vamos al versículo más importante de toda la Biblia. Si tú entiendes Isaías 53:10, tú entiendes toda la escritura. 1:9, ahí están. Entonces aquí está la dirección descendente. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el creador del universo venía al mundo. ¿Les queda claro esto? Nuestras obras son como trapo de inmundicia. ¿Serán tomadas en cuenta? Sí, pero nada más para determinar el grado de condenación. ¡Qué horror! Ahora, si tú has recibido a Cristo, ¿tus obras tienen un sentido? Sí. ¿Por qué? Porque fuiste salvado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dios tiene un plan para tu vida. Cuando una persona recibe a Cristo, Dios no le dice palmada en el hombro, le dice, muchacho, échale ganas, te veo en el cielo. No, te acompaño toda esta vida, porque esta vida tiene un propósito. Ok, pero te vas a salvar no por tus obras, sino porque le pediste a Dios perdón, como dice aquí Juan 1:12, vamos a volverlo a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tú aportas? Tú aportas tu enfermedad en el cáncer. ¿Qué es lo que aportas en la salvación? Tus pecados, de los cuales Cristo nos salvó en la cruz. Por eso es que cuando muere dice, consumatum est. Se voltea con el Padre y le dice, está pagado. Ok, váyanse a Isaías 53:10. Esta es la frase más importante de toda la Biblia, Y aparte, hasta cierto punto la más extraña. Ok, Isaías 53 va contando todos los sufrimientos del Mesías y cómo su pueblo lo rechaza y cómo es juzgado y cómo los propios gentiles también lo mandan por un tubo. Los judíos lo ven como un fracasado a quien Dios está castigando. Y entonces va, y ya regresaremos a ahorita que veamos la la A en el acrónimo. Ok, y entonces, si vieron la pasión de Cristo, un chorro de fotos así, ¿y qué es lo que quiere exaltar? Bueno, pues las golpizas, los romanos eran unos verdaderos desgraciados. Y a los pueblos que iban conquistando, como tampoco conquistaban así que ustedes dijeran angelitos, les iban copiando sus torturas. Y la cruz la obtienen de los persas. El crucificado, como les he dicho, tardaba entre 48 y 72 horas en morirse. Bueno, los crucificados se morían porque se les acalambraban los cuádriceps y ya no podían alzarse para respirar. Era un dolor entre necesidad de respirar, pero ya no aguanto los cuádriceps porque se me están acalambrando. Y se acuerdan que les daban vinagre para los calambres.
Pero el hecho de que te dieran vinagre te iba a aliviar los calambres, te iba a dar más oportunidad de estar respirando y vivir más horas. Era un desear la muerte espantoso. Y los ponían en el camino público desnudos para que todo el mundo escarmentara. Era una forma de morir repugnante. Cuando los flagelaban con garfios. Y no me acuerdo si es Flavio Josefo, uno de estos historiadores, cuenta que los perros se acercaban porque salían los pedazotes. Flagelaban a la persona de las pantorrillas para arriba y lo dejaban que se fuera para que se muriera de infección. Y el pobre tipo podía durar una semana vivo. Entonces ya lo acaban de flagelar y decían, vete. Y obviamente el otro salía a rastras, esperando la muerte. Así eran los romanos. Cuando Mel Gibson saca la película es para exaltar, fíjense cómo sufrió. Y Jesús dice, muchachos, no, o sea, sí, obviamente sí sufrí con las golpizas, etcétera, pero no es lo que me mató, ¿eh? Este era el estándar que le ponían a los pueblos que consideraban menos. Dice ahí Isaías 53:10, con todo eso, o sea, después de la golpiza, la crucifixión, estar ahí con los hombros dislocados, etcétera, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién mató a Jesús? Su papá. ¿Quién lo sujetó a tormento? Su papá, su propio padre. Por eso Jesús le grita desde la cruz, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios Padre le dio en ese instante la espalda y lo empezó a castigar por nuestras faltas. No hay algo más claro que Isaías 53:10 que te demuestre, que te enseñe que no es por obras. Dios tuvo que matar a su propio Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es cuando te hacen sentido estas palabras que Jesús le dice al fariseo esa noche, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. ¿Qué letra sigue? Ok. ¿Qué distingue el cristianismo de otras creencias? El centro de todo el cristianismo y de toda la Biblia es Jesús, es el Mesías. ¿Ok? Pero Jesús, a diferencia de Confucio o de Mahoma o de quien ustedes quieran, dice algo de sí mismo que los otros no dicen. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que Él es Dios. ¿Ok? Jesús dice que Él es el creador del universo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a Jesús, nada más hay realmente 2 o 3 opciones. O es Dios, o es un loco enfermo peligroso, o es un mentiroso compulsivo. Imagínate que una mañana te levantas y te volteas y le dices al otro, tu familiar, soy Dios. Ajá. Yo, si yo fuera Dios, mi recomendación para todos ustedes es el ateísmo, inmediato. O sea, porque se van a decepcionar. Pero Jesús anda por las calles de su pueblo diciéndole a las gentes que Él es Dios. Díganme un ejemplo. ¿Mandé? Exactamente, yo soy el que satisface sus necesidades. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínate que te subes a un viaje a Nueva York y se sube un tipo con turbante y empieza, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese instante te bajas. Dices, este tipo nos va a estrellar en alguna torre. ¿Sí? Bueno, es lo que andaba Jesús diciendo por las calles. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y algún argentino le diría, bájale, che. O sea, sí me explicó, ni nosotros llegamos a tanto. Entonces, realmente Jesús no lo puedes ver como un filósofo, como un iluminado, sino como un perfecto enfermo mental. Porque un tipo que dice que Él es el único camino, que Él es la única vida, que Él es... que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, o está enfermo mental, o es verdad lo que está diciendo. Pero a Jesús ninguno, ni siquiera sus contrincantes, o los que no creen en Él, lo ven como un loco. Maestro, sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de los hombres, le dicen los saduceos.
Y todo el tiempo anda haciendo todo el tiempo anda diciendo que es Dios, pero nada más lo anda implicando. ¿Se acuerdan que un día descuelgan ahí a un tipo paralítico porque los techos ahí en donde él vivía ahí en Galilea eran pues, como tejas ahí movibles? Le descuelgan al paralítico y se voltea a Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos se enchilan y dicen, ¿quién es este tipo el herrero que perdona pecados? Y entonces Jesús se voltea y les dice, a ver muchachos, ¿qué es más fácil decirle a este tipo, levántate o tus pecados te son perdonados? ¿Qué dirías? Pues claro, pues te perdono. Y si el tipo sigue ahí, pues ¿qué? ¿Sí me explico? A la luz de los hombres, pero a la luz de Dios, Dios dice, es más fácil decirle a este tipo que se levante a salvarte de tus pecados, porque para salvarte de tus pecados tengo que morir en una cruz. Entonces se voltea con el tipo, bueno, se enchilan y les dice, a ver, ¿qué andan maquinando en sus mentes? ¿Qué es más fácil? Y los otros no le contestan, pero obviamente, pues decirle que lo perdonas. Y entonces les dice Jesús, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad, algo que solo le corresponde a Dios, que es perdonar, se voltea con el cuate y dice, levántate. Y cuando el cuate se levanta, Jesús les está diciendo, el que puede lo más, puede lo menos, que en realidad es al revés, porque ellos consideran lo más el que haya levantado a este cuate. Ok, díganme otro ejemplo en donde Jesús dice que es Dios, o díganme un versículo de la Biblia que dice que Jesús es Dios. ¿Mande? Ajá. Muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Díganme otro. Díganme cualquier versículo que se les venga a la mente que dice que Jesús es Dios. Exactamente, Romanos 9:5. A ver, vamos a leerlo. Isaías 9, exactamente. Isaías 9:6. Muy bien, ¿qué otro? Ay, ¿en serio? Bueno, acuérdense que destruyan sus teles llegando a la casa. Charlie, hoy juega Denver contra Seattle, o sea, hoy no la voy a destruir. Yo tampoco la destruiría hoy, ¿eh? Pero si lo pueden hacer después del partido, háganlo. ¿Qué otro? Filipenses. Juan 1:1, exactamente. Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el qué. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahí está el camino descendente. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y pagó nuestras iniquidades. Ok, ¿cuál íbamos a leer? Romanos 9. Ok, 9:5. Si ustedes un día hablan con un testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios, Juan 1:1 sí lo tiene alterado, Romanos 9:5 se les fue, está tal cual. Si alguien va a alterar la Biblia, acuérdense de alterarla completa. Ajá. Dice, está hablando de Israel, y dice Pablo, bueno, se los leo desde el 9:3 para que entiendan el contexto. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Acuérdense que Pablo es judío. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, eso es lo que estamos viendo ahí en el Éxodo, Dios los adopta, la gloria, el pacto, ahí está lo que estábamos viendo, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Nosotros creemos en Cristo y creemos que Cristo es Dios. Que Dios se hizo persona y habitó entre nosotros. Y que esa persona es Jesús de Nazaret. ¿Otro más? A ver qué dice Juan 4:26, Rafa. Yo soy el que habla contigo. Sí, sé que debe venir el Mesías y Jesús le dice, sí, yo soy el que habla contigo. Tiene truco, díganme dónde está diciendo Jesús que es Dios ahí. Yo soy, exactamente, ese es el nombre que le dice Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Yo soy.
De cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice? Yo y el Padre somos uno. ¿Juan qué? ¿10:30? ¿Ya ahí nos vamos a quedar con la identificación de Jesús como Dios o...? ¿Mandé? Yo soy el alfa y el omega, exactamente, el primero y el último. Es lo mismo que dice Jehová de sí mismo en el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y el postrero, es Isaías. ¿Qué dice? Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Lo entendieron? Lo entendieron perfecto. ¿Por qué? Porque lo quieren apedrear y más abajo les dice Jesús, ¿por qué obra buena me apedreáis? No, no te apedreamos por obra buena, sino que siendo hombre tú te haces Dios. Lo entendieron perfecto los fariseos. Entienden perfectamente que Jesús está diciendo a sí mismo Dios y se les hace una blasfemia. Ahora, ¿ellos sabían que el Mesías era Dios? ¿Dónde decía? A ver, váyanse a Isaías 7:14 y el que decía Charlie, Isaías 9:6. Bueno, entonces si algún día te dicen, oye, ¿tú en qué crees? Bueno, yo creo que Dios me salvó, no yo a mí mismo. Israel sabía que el Mesías no iba a ser cualquier fulano, sino que era Dios. ¿Por qué? Se los dijo ahí en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Ok, los villancicos, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú le dijeras a Jesús Padre eterno, ¿le estarías diciendo algo falso? No, le estarías diciendo uno de sus títulos en la Biblia. Si le dijeras a Jesús, tú eres Dios, te diría, sí, sí lo soy. Dice 21:24. No, 20:24, perdón. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este es famoso por su incredulidad, pero todos eran igual de incrédulos, ¿eh? Pedro, la noche que lo arrestan a Jesús, a mí que me esculquen, yo este cuate en mi vida lo he visto, ¿no? Todos salieron por patas y ninguno creyó cuando llegaron las chavas con el reporte de que vimos al maestro. Todos igual de incrédulos. Nada más que este se le carga la mano. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pues como se saludan los paisas, ¿no? Shalom, Shalom Alejem, paz a vosotros. ¿Ok? Y luego le dice a Tomás, imagínense a Tomás, y los otros, ¿sí? Y Tomás diciéndoles, pues ¿qué? ¿Ustedes no comen piñas? Ajá. Ok, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás y le dijo, ¿qué? Y Dios mío. Y les va a ir quedando más claro. Lo que pasa es que cuando una persona recibe a Cristo, su vida queda para siempre sellada, transformada. Acuérdense, no es algo que puedas obtener. La salvación no la puedes alcanzar, tampoco la puedes perder. No puedes perder algo que ni siquiera puedes alcanzar. ¿Sí me explico? Entonces, como si tú has recibido a Cristo, ¿puedes ser un incrédulo? Sí. Es la historia de nuestra vida, ¿eh? Es la historia de nuestra vida, porque ¿cuántas veces no le creemos a Dios? Dios nos está invitando a una vida de fe.
Cree en mí, confía en mí, ya no te estés afanando, sígueme. Sí, pero si te sigo tengo miedo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no oramos así como, mira, no sé si te intereso, no sé si te acuerdas de mí, soy Charlie, ¿te acuerdas? Y Dios diciendo, sí, sí me acuerdo de ti, o sea, pero todo el tiempo estamos batallando con nuestra incredulidad. Y dejamos de alcanzar muchas promesas precisamente por eso, por nuestra incredulidad. De hecho, toda nuestra vida se reduce a una sola palabra, antes y después de la salvación. Fe. Dice la Biblia, de la manera que recibisteis al Señor, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. Creíste. Estabas escuchando la predicación y decías, esto es para mí, yo tengo que creer en Cristo, tengo que poner mi confianza en Él. Pero miren, muchas veces nos salvamos por fe, le creemos a Dios, lo invitamos, creemos que nos salvó del infierno, etcétera, pero no creemos que nos va a salvar de las circunstancias en nuestra vida. ¿Sí me explico? Y dejamos de vivir por fe. Y además creemos que ahora le tengo que echar ganas. Y Dios dice, sí, te tienes que esforzar, pero lo principal es que creas, que confíes en mí, que me sigas. Y es una decisión que tenemos que tomar a diario. Ahora, acuérdense, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vamos a tener fe si no pasamos tiempo con la Biblia. No vamos a tener fe. Y cuando Dios nos diga que tenemos que esperar o que tenemos que avanzar o lo que sea, no vamos a tener la suficiente confianza en Él. ¿Se acuerdan que la palabra para los judíos es emuná? De ahí viene la palabra amén, que es confianza. Y realmente toda nuestra vida gira alrededor de si confiamos o no confiamos en Él. Todos los días y para cada decisión. Como dice ahí Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, porque Dios nos lavó de nuestros pecados. Por el lavamiento de la regeneración, Dios nos regeneró, nos volvió a hacer. Y la renovación en el Espíritu Santo, Dios nos renovó, nos volvió a hacer nuevos. Nos dio una segunda oportunidad, nos dio una nueva vida. Y acuérdense que valga la pena. Si tú has entendido Isaías 53:10, te das cuenta que Dios lo mató por ti, que Dios dio su vida por ti. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando Jesús fue a la cruz estaba pensando en ti, ¿eh? Por eso es que lo hizo. Así literalmente dice la carta a los Hebreos, el cual sufrió la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él. ¿Y cuál es ese gozo? Que te convirtieras algún día, que le pidieras perdón. Dios no se imagina el cielo sin ti, eso es verdad. Estaba yo orando hace unos días y yo le decía a Dios, yo no me imagino el cielo sin mi hijo. No pudiera ser el cielo sin mi hijo. Y Dios, hagan de cuenta que dice, yo tampoco sin ustedes. Por eso dio Jesús su propia vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como lo veremos en la última D, requiere una decisión. Eso luego no es algo que heredas, es algo que tú tienes que apropiar. Mas a todos los que le recibieron, tienes que recibir a Cristo. Tienes que abrir la puerta, como lo quieras ver. Son muchos verbos para describir un mismo evento. Le tienes que pedir perdón, te tienes que arrepentir, tienes que clamar, tienes que invocar el nombre del Señor. La Biblia le llama de muchas maneras, pero es un acto en donde tú te rindes y le dices, Dios, perdóname. Entiendo que diste tu vida por mí, que me amas y que quieres estar conmigo. Te acepto. Y no confío en mis méritos ni en mis buenas obras, confío en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entiendo que estaba desahuciado y tú me hiciste una transfusión sanguínea. Estaba un niño dándole una transfusión sanguínea a su hermana y ustedes dirán, ¿por qué? Porque no había otra persona que pudiera ser donante. Y eran las épocas ¿se acuerdan que le daban vuelta a la... Y entonces le está haciendo la transfusión a su hermana y le pregunta el niño a la enfermera, ¿cuándo me muero? Y le dice a la enfermera, no te vas a morir, nada más le vas a pasar cierta sangre. Pero el niño literalmente pensaba que estaba dando su vida por su hermana, que le iba a pasar toda su sangre.
Bueno, Jesús sí, se puso al lado y cuando me muero, y el Padre le dijo, ahorita te vas a morir. Hasta la última gota de tu sangre les vas a transfundir, les vas a hacer transfusión para que los limpies. Bueno, pues miren, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la cruz y que nos haga unos evangelistas sabios. Sí, no evangélicos. Evangelista es el que lleva buenas noticias. Sí.